En Georgia, Buenas tardes, bienvenidos todos a una nueva sesión del ciclo de conferencias del Grupo de Investigaciones y Evoluciones Metafísicas. Encantados de tenerlos a todos ustedes con nosotros hoy. Hoy vamos a tener la conferencia de Marcel Chávez, recién magíster de la Universidad Central de Venezuela. Marcel es licenciado en Filosofía por la Universidad Central, con una distinción summa cum laude, y está a punto de defender su tesis, no, acaba de defender su tesis, es magíster ya de la Universidad Central. Felicitaciones, Marcel. Recibió durante 2 años consecutivos el Premio al Mérito Estudiantil por su rendimiento académico y su promedio. Por su condición de becario, es actualmente profesor a tiempo completo de la Escuela de Filosofía de la UCB. Ha participado en diversas ponencias y publicado artículos, y como dije, es miembro del Grupo de Investigaciones y Evoluciones Metafísicas. Guadalupe, ¿quieres agregar algo antes que comience Marcel? Buenos días. No pude entrar antes de este momento, pero nada, lo de siempre, agradecer a CEDICE y a Giroscopio por todo el apoyo y por prestarnos su plataforma y estar ahí todo el tiempo pendiente de nosotros. Y nada, saludos a Marcel y ya sé que va a ser excelente la conferencia y va a quedar grabada, así que Sí. perfecto, gracias Miguel. Excelente. La conferencia de hoy de Marcel versa, el título es Concepciones del mundo posible y metafísica modal. Bueno, sin más, adelante Marcel. Bueno, muchísimas gracias Miguel, también gracias a la profesora Lupe por sus palabras y nuevamente gracias a todos los organizadores por este ciclo de conferencias en torno al libro publicado. Bien, como Miguel bien señaló, el título de la ponencia es Concepciones del mundo posible y metafísica modal. Y más concretamente, lo que se realiza, bueno, lo que realicé en el breve artículo que yo hice fue aproximar de un modo introductorio en torno a una problemática de la metafísica modal contemporánea que versa en torno a la pregunta de qué es un mundo posible, ¿no? Uno puede aproximar esto desde distintas corrientes, podemos aproximarnos desde distintas, no solamente desde distintas corrientes, sino desde distintos enfoques y desde distintos campos de la filosofía, eh, a una respuesta a tal interrogante. Ahora, antes de introducir propiamente lo que yo abordo, o lo que se abordó, o el abordaje que podemos plantear en torno a un intento de respuesta a semejante pregunta, conviene dar un cierto contexto que es relevante para comprender adecuadamente, por una parte, la pregunta y por otra, la misma naturaleza de la pregunta. Es decir, si inquirimos por qué es un mundo posible, si nos preguntamos por qué es un mundo posible, vale que planteemos de alguna manera, o cuando menos puede valer que planteemos, cuando menos, cuál es el sentido de la pregunta que estamos formulando. Y esto se explicita de alguna forma dando, como he mencionado anteriormente, un cierto contexto. Y es que todo de alguna manera se origina, es decir, todo en torno a este gran debate en términos de metafísica modal, que es un debate contemporáneo que desde aproximadamente los años 70, o bueno, más apropiadamente desde los años 60, hasta nuestros días sigue dando mucho de qué hablar. Y la cosa es que se origina, o se origina propiamente, con la misma fundamentación de la semántica de mundos posibles. Es decir, a partir de finales de los años 50, con los trabajos llevados a cabo, entre muchos otros, por Saul Kripke y Jaakko Hintikka,
se produce lo que comúnmente conviene considerar, conviene llamar como la fundamentación semántica de la fundamentación semántica de la lógica modal. La fundamentación semántica de la lógica modal entendida en términos de semántica de mundos posibles. Ahora, bien, a partir de la configuración de la semántica de mundos posibles, a partir de la configuración y la conformación de la semántica de mundos posibles, nuestras proposiciones de posibilidad y por equivalencia o por correspondencia, también lo podemos entender en términos de necesidad, pero nuestras proposiciones acerca de posibilidad introducen y tienden a introducir una formulación existencial que involucra a estas entidades que llamamos mundos posibles. De modo tal que, por ejemplo, una cuestión harto sencilla, si nosotros dijésemos que es posible que llueva hoy, entonces, básicamente, lo que estaríamos diciendo en términos de semántica de mundos posibles es que hay un mundo posible alternativo al nuestro en el cual se da esa ocurrencia, es decir, en el que llueve. Ahora, ¿cómo afirmamos la existencia de un mundo posible mediante semejante tipo de codificación? Entonces, la pregunta, ineludiblemente a partir de los criterios de compromiso ontológico que desarrolla Villard van Orman-Quine, la pregunta, repito, que se nos viene inmediatamente a la mente es ¿qué tipo de entidad son estos mundos posibles con los cuales nosotros nos estamos comprometiendo interteóricamente? Es decir, ¿qué tipo de entidad son estos mundos que nosotros de una u otra manera afirmamos que existen en el marco de nuestro desarrollo teórico? Nosotros, nuevamente, en el marco de la semántica de mundos posibles, afirmamos que existen entidades tales como los mundos posibles. Y, nuevamente, en función de los criterios de compromiso ontológico, vale que nos preguntemos qué clase de entidades, qué tipo de entidades son estos mundos con los cuales nosotros nos comprometemos interteóricamente. Ahora bien, a partir de esto, a partir de esta asunción de base, hay distintas respuestas que se han planteado en torno a lo que es un mundo posible, a qué son estas clases de entidades. Y hay dos formulaciones básicas, dos formulaciones que podemos llamar estándar, porque por supuesto que podemos encontrar, según el enfoque teórico y según el autor que estemos trabajando, que estemos abordando, podemos encontrar muchísimas respuestas a semejante pregunta. Pero hay dos respuestas de carácter estándar que se establecen a partir de el trabajo llevado a cabo por el profesor Peter van Inwagen. Y es considerar básicamente, de una manera casi reductiva, pero a su vez muy comprensiva, considerar que podemos reducir la cuestión en torno a lo que es un mundo posible a dos clases de respuestas. Por una parte, podemos considerar que los mundos posibles son entidades de tipo abstracto, y por otra parte podemos considerar que los mundos posibles son entidades de tipo concreto. Esto básicamente se reduce a las formas de, por una parte, abstraccionismo y a la forma de concretismo, con sus distintas modulaciones ambas. Pero, nuevamente, lo fundamental, lo que podemos decir ante la pregunta de qué es un mundo posible, es que un mundo posible es o una entidad abstracta o una entidad concreta. Esto tiene sus distintas implicaciones, desde un abordaje introductorio, desde la aproximación de naturaleza introductoria que nosotros realizamos en el artículo, digamos que marcamos lo que sería el abstraccionismo dentro de cierta formulación de actualismo modal. Y lo que entendemos por concretismo lo enmarcamos dentro de también cierta formulación de realismo modal. Esto tiene y guarda, tiene cierta semejanza, y guarda cierta semejanza de una manera aproximativa con los enfoques que nosotros conocemos, al menos en el marco de la filosofía y de la historia de la filosofía, conocemos a partir de las respuestas que se dan al llamado problema de los universales en la Edad Media, y que son respuestas de carácter realista, carácter nominalista y carácter conceptualista. Podríamos considerar en este sentido que
las respuestas concretistas por una parte y abstraccionistas por otro se asemejan a las respuestas de naturaleza realista y la respuesta de naturaleza conceptualista respectivamente al problema antes aludido. Nuevamente, se trata de ciertas semejanzas teóricas que nosotros podemos establecer, aun cuando no sea del todo reductivo a. Es decir, no se trata del mismo problema, no se trata de los mismos planteamientos, ni se trata de la misma resolución que se busca dar en términos teóricos. Pero hay una cierta semejanza que podemos establecer pensando que el concretismo, en definitiva, es una forma de realismo, una cierta forma de realismo para algunos considerados extremos, mientras que el abstraccionismo es, de alguna manera, o cuando menos se asemeja mucho, a una forma de conceptualismo. Entonces, las respuestas básicas que nosotros encontramos nuevamente al problema antes postulado, el problema en torno a qué es un mundo posible, son de naturaleza concretista y de naturaleza abstraccionista. Es decir, más específicamente, con respecto a lo que ya habíamos comentado, son respuestas que se enmarcan desde el enfoque que nosotros planteamos, respuestas de carácter actualista, desde el actualismo modal, cuando hablamos de abstraccionismo, y desde el punto de vista del realismo modal, cuando pensamos en concretismo. Ahora, uno de los puntos en común para mencionarlo, que nosotros podemos encontrar en las formulaciones que se dan, sea desde el punto de vista del abstraccionismo, sea desde el punto de vista del concretismo, es que allende las claras diferencias que en lo inmediato se mencionarán, o al menos algunas de ellas de modo general, hay una cierta semejanza entre la articulación o el modo en que se entiende los mundos posibles desde ambas corrientes o desde ambas perspectivas en términos de metafísica modal. Y es que los mundos posibles son concebidos como conjuntos maximales. Esto quiere decir, básicamente, de un modo muy llano, que un mundo posible, sea como fuere considerado, sea bajo los criterios que se establezcan teóricamente, son considerados como incomposibles o incompatibles entre sí. Es decir, no podemos conjugar o unir un mundo posible con otro sin que de ello resulte una inconsistencia. O, de otra manera, modalmente hablando, una incomposibilidad. Esto, nuevamente, tanto desde el punto de vista del abstraccionismo como desde el punto de vista del concretismo. De un modo mucho más específico, diríamos desde coordenadas abstraccionistas o desde coordenadas actualistas, que un mundo posible es un conjunto de proposiciones máximamente consistentes. Y en este sentido, decimos que no podemos, en los términos antes aludidos, conjugar un conjunto de proposiciones con otros sin que de ello resulte en una incomposibilidad o en una inconsistencia. Ahora, esto puede parecer o puede, digámoslo así, hacernos muchos ruidos en términos semánticos, o puede esto parecer fundamentalmente o quizás únicamente una caracterización de naturaleza semántica o lógico-semántica, y efectivamente es así. Pero desde el punto de vista del realismo modal también, o desde el concretismo, bajo la forma de realismo modal, también estamos entendiendo, como antes mencionaba, que los mundos posibles son conjuntos maximales. Ahora, ¿conjuntos de qué? En este sentido hablamos de entidades de tipo física, porque este es uno de los caracteres diferenciadores del realismo modal de tipo concretista o el concretismo del tipo realista modal con respecto al abstraccionismo actualista, que los mundos posibles no son entidades efectivamente abstractas, sino que son entidades concretas, pero más específicamente entidades de tipo físico. Es decir, son entidades que podemos o habremos de poder situar en coordenadas espaciotemporales. Y en tal sentido, conviene consecuentemente que nos preguntemos si estamos considerando que aún así son conjuntos maximales, ¿qué tipo de conjuntos maximales son? Bueno, lo que pensamos en estos términos, y esto es algo que resalta en una caracterización de tipo definicional que establece el profesor Peter van Inwagen en algunos de sus trabajos, más específicamente en un artículo titulado Dos conceptos de mundos posibles, que cuando el concretista piensa en sus mundos, está pensándolo en términos de sumas meriológicas. Entonces se trata
de grandes sumas meriológicas en las que se considera a un todo conformado o integrado de unas ciertas partes elementales que son de tipo físico, en las que esos todos, que se entienden en términos de sumas meriológicas, no pueden ser conjugados, no pueden ser unidos, no se puede compatibilizar con otro mundo cualquiera. Es decir, con esto lo que se debe entender es que los elementos constituyentes de ese todo al cual llamamos mundo posible, y el mundo posible como una totalidad, no se puede unir, no se puede compatibilizar, como antes se ha destacado, con otro mundo cualquiera, sin que de ello resulte en una incomposibilidad. Esto quizás por cuestiones de familiaridad, de cierta cercanía que nosotros podemos encontrar en términos de literatura y de obras de ficción, que ciertamente hay una cierta conexión o una cierta conexión viable que podemos establecer entre lo que se nos presenta usualmente en obras de ficción y en la literatura científica, en torno a la idea de mundo posible, con lo que efectivamente se desarrolla y se articula en las coordenadas del realismo modal, del concretismo bajo la forma del realismo modal. Y la idea, lo que venía a destacar, es que quizás haya una cierta familiaridad, o uno puede encontrar una cierta familiaridad cuando piensa que en un mundo posible cualquiera, digamos un mundo posible alfa, no podemos tener, digámoslo así, a un cierto individuo, Juan, en ese mundo posible alfa y que pueda estar alternativamente presente de la misma manera Juan en un mundo posible beta, en otro mundo posible cualquiera. Esto, nuevamente, de manera intuitiva lo podemos entender así y es claramente comprensible, cuando menos, bajo una primera aproximación intuitiva, cuando consideramos desde el punto de vista del realismo, desde el punto de vista del concretismo tipo realista, que los mundos posibles son entendidos, análogamente a como son entendidos también en el marco del abstraccionismo, como conjuntos maximales. Nuevamente, en este sentido, hablamos de sumas meriológicas, entendemos a los mundos como grandes sumas meriológicas, por una parte, y asumimos, por supuesto, que los mundos posibles son entidades de tipo físico, son entidades que podemos, de alguna manera, cuando menos en teoría, podemos determinar o podemos ubicar en coordenadas espaciotemporales, y dentro del marco del abstraccionismo también los entendemos a los mundos posibles como conjuntos maximales, no ya como, por supuesto, sumas meriológicas, en el sentido realista anteriormente aludido, sino como conjuntos de proposiciones máximamente consistentes. Y de una manera mucho más determinante, por supuesto, esto según el enfoque abstraccionista bajo el cual estemos parados, según el horizonte que se nos presente, puede ser entendido de distintas maneras. Es decir, la manera en que entendemos estos conjuntos maximales. Pero cuando pensamos en conjuntos de proposiciones máximamente consistentes, de manera específica, según el abstraccionismo actualista, también podemos interpretar esto de un modo intuitivo cuando pensamos en términos de contrafácticos. Es decir, pensamos que los mundos posibles son contrafácticos o que se comprenden o pueden ser comprendidos más fácilmente en términos de contrafácticos. Por supuesto, esto es, claro, esta es una aproximación de carácter o de naturaleza intuitiva. Vale o conviene mucho más entender que los mundos posibles desde estas coordenadas son ciertas estructuras modelo-teóricas, ¿no? O ciertas estructuras de naturaleza conjuntista. Pero de un modo intuitivo, nosotros podemos entender a los mundos posibles desde las coordenadas que nos plantea el abstraccionismo actualista en términos de contrafácticos. Y esto es algo que nos resulta muy familiar también. Quizás no tan familiar con la literatura de ficción o con la literatura científica, más usual, pero sí resulta familiar entender lo que es un mundo posible cuando lo interpretamos en coordenadas de contrafácticos, porque básicamente nosotros formulamos
de manera diaria, de manera harto usual, contrafácticos. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos que si hubiésemos hecho X cosa, hubiese ocurrido Y. Si yo hubiese salido más temprano, hubiese podido agarrar el autobús. Bueno, este tipo de formulación es de naturaleza contrafáctica, efectivamente. Y cuando yo profiero este tipo de formulaciones, básicamente lo que estoy articulando de una manera muy intuitiva es una forma de mundo posible. O más específicamente, lo que estoy formulando, en definitiva, es un mundo posible que, por supuesto, se puede comprender, que se puede entender, que se puede determinar dentro de un marco teórico específico. Pero, nuevamente, de modo intuitivo, desde coordenadas intuitivas, nosotros podemos entender lo que es un mundo posible desde el punto de vista del abstraccionismo actualista cuando pensamos en términos de contrafácticos. Ahora, estas son nuevamente las maneras básicas o las maneras fundamentales en que se suele entender a los mundos posibles y en tal sentido las respuestas que se suele dar a la pregunta de naturaleza metafísica acerca de lo que es un mundo posible. O sea, nótese que más allá del tipo de respuesta que se pueda dar a la pregunta inicialmente planteada sobre qué es un mundo posible, no se trata de una respuesta prefijada, por así decirlo, de carácter lógico. O sea, nosotros podemos pensar que nuestro marco inicial es de carácter lógico, en tanto que consideramos que partimos de la semántica de mundos posibles, efectivamente. Pero la pregunta, como tal, es de naturaleza metafísica, si se quiere. O más específicamente, quizás convendría más decir que es de naturaleza ontológica. Pero efectivamente, la pregunta y la respuesta que se da a semejante pregunta es de carácter ontológico. Nosotros no nos estamos simplemente preguntando por el sentido dado a una cierta entidad de cierta clase. Podríamos pensar simplemente en términos de conjuntos, en términos proposicionales, etc. No, nos estamos preguntando con este tipo de formulaciones acerca de la naturaleza de un cierto objeto. Nos preguntamos por la naturaleza de cierto objeto, nos preguntamos por qué es cierto objeto, por qué es un mundo posible, y en tal medida asumimos, con toda la coherencia posible, que hay tal cosa como los mundos posibles. Esto según la aproximación que nosotros elijamos, o cuando menos la aproximación desde la que nosotros demos respuesta a semejante pregunta, tendrá distintos matices y tendrá distintas variaciones. Es decir, la respuesta que nosotros demos puede ser enmarcada desde una cierta corriente o desde un cierto marco de comprensión, que tendrá más afinidad con, por decirlo así, con lo que es un enfoque fundamental, sino puramente semántico, o con lo que podríamos decir, con toda la ambigüedad que ello conlleva, un enfoque más metafísico. Pero lo cierto es que nuestra pregunta, nuevamente, es de carácter ontológico. Y precisamente por eso se enmarca este tipo de interrogantes y las formulaciones que se den a esta interrogante dentro del marco de la metafísica modal. Lo que podemos entender como metafísica modal. La metafísica modal, en buena medida, uno puede a su vez comprenderla en términos de lo que es la filosofía de la lógica modal. Pero más específicamente, es relativa a las preguntas, a las formulaciones, a las interrogantes, a los problemas que podemos encontrar, que podemos articular y que podemos desarrollar dentro del marco de la lógica modal, entendiendo como problemas de carácter ontológico. Y este efectivamente es un problema de carácter o de naturaleza ontológica. La pregunta por qué es un mundo posible. Nuevamente, no se trata de una cuestión que pudiese ser pensada en coordenadas de significado. Nosotros no nos preguntamos
sea el caso, por el significado sentido de una cierta entidad intencional, si fuese así como lo interpretásemos, sino que nos estamos preguntando por la naturaleza de un cierto objeto. Nos estamos preguntando por qué es un mundo posible, y ante tal formulación nuestras respuestas básicas nuevamente son pensar que los mundos posibles son u objetos abstractos de cierta clase u objetos concretos de cierta clase. Las diferencias entre una concepción y otra, es decir, la concepción abstraccionista o la concepción concretista, ya grosso modo fueron puestas de relieve, de un modo muy, muy esquemático. Nuevamente, conviene en lo inmediato tener en cuenta, y por supuesto que podemos profundizar en torno a ello, pero conviene en lo inmediato tener en cuenta que cuando hablamos de mundos posibles desde el abstraccionismo, estamos pensando que son como la misma designación nos expresa, como la misma designación nos dice, estamos hablando de objetos abstractos. Y estos objetos abstractos no están ubicados en coordenadas espaciotemporales, no están determinados espaciotemporalmente, cosa absolutamente contraria a lo que ocurre con los mundos posibles considerados desde el punto de vista concretista. En este caso, sí son entidades no solamente ambiguamente concebidas como concretas, sino que son entidades de tipo físico. Y en tal sentido pensamos que son entidades que están determinadas espaciotemporalmente, o que cuando menos pueden ser determinadas espaciotemporalmente. Luego, los elementos o los individuos que nosotros podamos encontrar o que podamos concebir o determinar en un mundo u otro desde el enfoque que estemos considerando, es decir, desde el abstraccionismo o desde el concretismo, consecuentemente nos dejarán elementos que se conciben abstractamente o elementos que se conciben concretamente, bajo la manera en que ya lo hemos estipulado. De una manera más específica, y esto lo delinea muy bien el profesor Peter Van Inwagen en el artículo antes mencionado, en Dos conceptos del mundo posible, pero también lo hacen, entre muchos otros, el profesor Christopher Menzel en su entrada acerca de mundos posibles de la enciclopedia de Stanford, Stanford Encyclopedia of Philosophy. Y es que nosotros caracterizamos a un individuo o a un elemento en un mundo concreto o en un mundo abstracto, en tanto y en cuanto estos elementos pertenecen a dicho conjunto, al tipo de conjunto que se concibe desde el abstraccionismo o desde el concretismo. Ahora, esto, por supuesto, tiene como consecuencia o tiene como característica más el que los elementos que pertenezcan a dicho conjunto van a ser de la naturaleza del conjunto al cual se ven incluidos. Es decir, hablaremos de elementos de carácter abstracto o de carácter concreto. Por demás, lo que, para ya finalizar, lo que en el artículo del libro se pretendió hacer es delinear estas dos, de una manera muy básica, por supuesto, como en este momento se ha hecho, delinear de un modo muy básico estas dos formas de comprensión de los mundos posibles, sea desde el abstraccionismo, sea desde el concretismo, hacer una introducción o aproximación, por supuesto, básica, y a su vez dar a entender de la manera más sencilla posible que aun cuando tengan sus distintos matices, aun cuando haya caracterizaciones, por supuesto, de naturaleza muy distinta bajo el marco del concretismo y el abstraccionismo, y aun cuando podamos pensar que se trata de teorías disímiles, pero teorías válidas dentro de su campo, lo cierto es que si nosotros pensamos en una cierta concepción metafísica de fondo que se avenga más con la semántica de mundos posibles, nuevamente aquello de lo cual parten, lo más coherente o lo que resulta más coherente es pensar que la formulación de carácter abstraccionista
nuevamente se aviene mucho más a las formulaciones que se plantean en semántica de mundos posibles y la manera en que llega a comprenderse nuestras nociones modales básicas dentro del marco de la semántica de mundos posibles. Es decir, que si lográsemos interrogar, o si quisiésemos, mejor dicho, interrogar de un modo preciso por el tipo de consideración metafísica de fondo que es, si no más adecuada, si más coherente con lo que se presenta teóricamente en la semántica de mundos posibles, pues lo que conseguimos desde las coordenadas del abstraccionismo o del actualismo abstraccionista resulta ser mucho más, si se quiere, pertinente, mucho más coherente, mucho más adecuado con la teoría semántica nuevamente de la cual se parte. Ese fue básicamente el intento que se planteó desde un inicio con el artículo y sobre el cual, por supuesto, cabe mucho que decir y sobre el cual cabe mucho que discutir. Pero lo cierto, y ahora sí termino, es que si nosotros entendemos, como usualmente se entiende, dentro del marco del abstraccionismo, que cuando pensamos en mundos posibles, no solo desde coordenadas intuitivas, consideramos que se trata de contrafácticos, sino que codificamos esta idea bajo la comprensión de conjuntos de proposiciones máximamente consistentes. Efectivamente, cuando nosotros notamos estructuras o las estructuras modelo que desarrolla sea Hintika con su semántica o sea Kripke con su semántica, este modo de comprensión, nuevamente, de los mundos posibles como entidades de tipo abstracta, entidades, si se quiere, en algunos casos de naturaleza conceptual, que se codifican bajo la idea de conjunto de proposiciones máximamente consistentes, es mucho más adecuada con la comprensión que se nos presenta técnica, no solamente teórica, sino técnicamente en la semántica modal contemporánea. Mucho más que lo que llega a presentársenos o lo que llega a poder ser articulado bajo el marco de el concretismo o el realismo modal de tipo lewisiano, de David Lewis. Lo cual, no obstante, aun cuando desde nuestra consideración, o desde al menos una consideración inicial, no case tan bien con, con lo que nuevamente técnica y teóricamente llega a ser desarrollado en la semántica de mundos posibles, no obstante sirve o puede cuando menos servir de modelo para no solamente especulaciones de naturaleza filosófica acerca de lo que científicamente ha sido desarrollado de manera profusa en mecánica cuántica o en cosmología sobre teoría de múltiples mundos a partir de Hugh Everett o la teoría de multiversos que llegó a ser desarrollada y sigue siendo desarrollada por el profesor Max Tegmark, no solamente nuevamente sirve para realizar especulaciones de naturaleza filosófica, sino que también sirve o puede cuando menos servir para ser un marco o un modelo que permita construcciones lógicas en torno a este tipo de teorías de carácter científico. En definitiva, lo que quiero decir ya para cerrar definitivamente es que aun cuando desde nuestra consideración la forma que el abstraccionismo nos lega, metafísicamente hablando, acerca de la comprensión que podemos tener de los mundos posibles, sea mucho más adecuada con lo que llega a ser desarrollado en semántica y en lógica modal, es decir, case mucho más con el tipo de comprensión que podemos obtener de la semántica y la lógica modal. Lo cierto es que el concretismo y el realismo modal pueden servir perfectamente de modelo para otro tipo de aproximaciones de carácter científico
que se aviene, no obstante, con lo que nuevamente se articula y en torno a lo que se especula, sea en mecánica cuántica o sea en cosmología. Ahora, ese tipo de conexiones, aun cuando resulten ser intuitivamente válidas, por decirlo de alguna manera, se trata de intuiciones sobre las que habría que trabajar. Pero eso, digámoslo así, daría para otro tipo de formulaciones y otro tipo de discusiones que aquí no conviene ya tratar y sobre lo cual no conviene decir nada más. Entonces, esto era todo de mi parte y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me encantó el cierre, además, muy vigesteriano tu cierre, ¿no? Qué bueno. Bien, excelente presentación, me encantó. Tenemos varias preguntas. Tenemos aquí una de Edgar Blanco, el profesor Edgar Blanco. Edgar dice, excelente presentación. Observo la lógica de mundos posibles como un objeto abstracto. Ahora, ¿cómo pensar futuros posibles desde esta estructura lógica para hacer lo abstracto concreto? Si necesitas te la repito, aunque esté en el chat allí, ¿no? Ok, no, está muy bien, muchísimas gracias, Miguel. Bueno, efectivamente lo que se plantea en términos, podemos decir, puramente lógicos, son, o lo que nos deja el tipo de formulaciones que podemos plantear desde coordenadas estrictamente lógicas, se trata de consideraciones abstractas, de consideraciones, podemos decir incluso exclusivamente abstractas. Ahora, el tipo de vinculación que nosotros podemos marcar o que podemos trazar entre lo que teóricamente se nos va a presentar ineludiblemente de carácter abstracto con cuestiones, no sé, cotidianas, o por así decirlo, o bajar eso que se encuentra en el marco de la abstracción a, por decirlo así, el mundo, nuestro mundo, se trata o consiste, mejor dicho, ver el tipo de adecuación que podemos establecer entre lo que es la formulación lógica y las consecuencias que tengan ese tipo de formulaciones. Por supuesto que nosotros podemos pensar que, véase así, un cierto conjunto de situaciones contrafácticas, más que verlas en términos puramente de futuribles, sino un conjunto de ciertas situaciones contrafácticas que nosotros demarcamos a partir de lo que nos es dado en lo que llamamos mundo actual, tienen, por supuesto, conexión con lo que a nosotros nos ocurre, y a partir de ello nosotros podemos pensar en posibilidades alternativas en función de lo que nos es dado en el mundo. ¿Cuál es la conexión que nosotros podemos establecer? Bueno, la conexión se encuentra, podemos pensarlo así, de fondo o se encuentra preliminarmente en lo que, o a partir de lo que nosotros partimos. Nosotros partimos de lo que nos es dado en el mundo y en función de lo que nos es dado en el mundo, el conjunto de hechos que nosotros encontramos, el conjunto de estados de cosas que nosotros encontramos, sobre los cuales nosotros podemos decir algo, a partir de ello, nuevamente, nosotros podemos articular una serie de situaciones contrafácticas. Podemos establecer o podemos articular una serie de eventos de naturaleza contrafáctica. Pero siempre partimos de lo que nos es dado. Y en ese sentido, por supuesto, hay una conexión inmediata, incluso desde coordenadas puramente lógicas, entre lo que es el hecho en la realidad, por así decirlo, y la situación que podemos articular semánticamente a modo de situación contrafáctica. Bien, muy bien. Tengo dos preguntas del profesor Wolfgang Hill. Wolfgang pregunta, primero, ¿son meras imaginaciones nominalistas los mundos posibles concebibles? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿existe alguna manera de sospechar cuándo se puede pasar de la mera representación lógica de un mundo posible a su existencia? Ok, perfecto. Bueno, acerca de la primera,
la respuesta que daría así inmediatamente es muy sencilla. Primero, un nominalista como tal no entraría o no querría entrar en modo alguno en la querella acerca de cuál es la naturaleza del mundo posible. Es decir, un nominalista diría que se trata simplemente de modos en que nosotros nos llegamos a expresar, y en eso se cierra la cuestión. Es decir, la pregunta ontológica no tiene cabida para el nominalista. Las respuestas, por eso antes lo mencionaba de esa manera, las respuestas que se dan pueden ser concebidas en términos clásicos de una forma de realismo o una forma de conceptualismo. Pero para el nominalista no tiene sentido. Claro, el nominalista uno podría considerar, ¿tiene algo que decir aquí? Sí. Ahora, ¿qué es lo que tendría que decir el nominalista? Que la pregunta de carácter ontológico acerca de lo que es mundo posible no tiene sentido. Y ahí se quedaría. Porque no tiene sentido que nos planteemos o que siquiera formulemos la existencia de este tipo de entidad. O sea, este tipo de entidad no puede ser determinable y consecuentemente, al menos no puede ser determinable bajo los criterios nominalistas, y consecuentemente no tiene sentido que nos planteemos la pregunta acerca de si hay o no mundos posibles. Por otra parte, la cuestión acerca de la manera de establecer la existencia de estos mundos, más o menos como se intentaba delinear en lo que había dicho en la presentación, puede ser articulado desde distintas formas. Las dos formas básicas que yo presenté, y vale decir, hay muchísimas otras. Es decir, hay muchísimas otras aproximaciones que, de acuerdo al autor, podrían no ser reductivas a una forma de abstraccionismo o a una forma de concretismo. Yo soy más de la tendencia de que, sea cual fuere la articulación que se dé, puede ser en última instancia reducida a una forma de abstraccionismo o a una forma de concretismo. Claro, estas formas de abstraccionismo y estas formas de concretismo tienen múltiples ramas. Es decir, hay múltiples subdivisiones bajo la manera en que puede ser entendido un mundo posible según una corriente y otra. Pero, nuevamente, la estipulación acerca de la existencia se da o sea, sobre todo en función de esto. Es decir, bajo la forma de comprender que un mundo posible es un objeto abstracto o un objeto concreto. Y conviene, no obstante, recalcar que partimos, porque es del hecho del que se parte, todos parten de eso, de que en términos de semántica de mundos posibles, en semántica modal contemporánea, nosotros cuando realizamos una formulación de tipo modal, sea una modal de dicto o una modal de re, lo cierto es que cuando la codificamos en coordenadas de semántica de mundos posibles, afirmamos la existencia del mundo posible. Es decir, hablamos de que hay un mundo posible alternativo al actual o alternativo al nuestro, etcétera, en el que se da una cierta ocurrencia. La pregunta, consecuentemente, para el filósofo es, no para el lógico, por supuesto, pero la pregunta para el filósofo es, bueno, ¿qué es este mundo con el cual tú te estás comprometiendo? Con el cual tú te estás comprometiendo óntica o existencialmente. Claro, esto puede ser de manera interteórica, puedes decir, tú te comprometes, o en el marco de tu teoría te comprometes con la existencia de X objeto, al cual llamas mundo posible. Bueno, no obstante, conviene inquirir sobre qué es ese objeto con el que te comprometes interteóricamente. Y las respuestas dadas son, nuevamente, de carácter abstraccionista y de carácter concretista. Estos son el tipo de respuestas básicas. Entonces, la estipulación de la existencia se da en función de esto. De acuerdo. Otra pregunta de la profesora Guadalupe. Guadalupe Llanes, ¿existe alguna otra vía para examinar los mundos posibles que no sea la semántica? Por ejemplo, la metafísica, pregunta ella. En tal caso, si fuese así, ¿cuál sería desde tu punto de vista la diferencia? Ok. Bueno, en primer lugar, quizás más que pensarlo metafísicamente, me resultaría de alguna manera complicado pensar en un tipo de determinación acerca de la existencia de los mundos, o la cuestión acerca de la existencia de los mundos en términos metafísicos, más allá de lo que he dicho. Eh, y, ¿Y por qué? Voy inmediatamente a la respuesta. Las otras vías en que podemos examinar, o las otras vías inmediatas en las que podemos examinar, no como filósofos, sino como teóricos, de manera general, lo que es un mundo posible, y en ese sentido
la manera en que podemos inquirir y dar respuesta a este tipo de preguntas se formulan más que en el marco de la metafísica, y lo que pueda ser entendido por metafísica, por supuesto, en el marco de la física, como antes mencionaba. Es decir, hay investigaciones bajo las cuales conviene que diga algo que quizás mencioné antes, pero que no destaqué del todo. Las aproximaciones que uno puede realizar en torno a las articulaciones de naturaleza filosófica, como las que se plantean a partir de la obra del profesor David Lewis, ya fallecido profesor David Lewis, y lo que son articulaciones teóricas más que simples especulaciones. En el marco de la física no son meras inventivas de parte del filósofo. Es decir, no se trata de consideraciones de tipo arbitrario. Efectivamente, y con todo el sentido del mundo, esto se puede explicar de una manera técnica, pero con todo el sentido del mundo, uno puede establecer conexiones entre lo que es la especulación de carácter filosófico y la articulación teórica de carácter filosófico que se presenta nuevamente en el marco del realismo modal con teorías físicas dentro del marco de la mecánica cuántica o la cosmología. Nuevamente, lo que se desarrolla, y esto uno, aunque sea desde el punto de vista de un filósofo, o desde el punto de vista filosófico, o desde un teórico de la filosofía, uno puede llegar a comprender, cuando menos, de manera intuitiva, ya técnicamente por supuesto también, pero de manera intuitiva, uno puede llegar a comprender la conexión que hay entre la comprensión que se tiene de los mundos posibles desde el marco del realismo modal con lo que se articula bajo la interpretación de múltiples mundos en mecánica cuántica, que es pues, una teoría que da respuesta básicamente a, a múltiples problemas en el marco de la mecánica cuántica, pero uno de ellos es este experimento mental de Schrödinger acerca del gato, que está alternativamente vivo y muerto dentro de una caja. Bueno, este tipo de respuestas, o este tipo de, mejor dicho, este tipo de problemáticas, se dan respuestas o de una manera con la interpretación de múltiples mundos, según la cual uno no dice, bueno, no se trata de que esté el gato vivo y muerto alternativamente, de la misma forma, en el mismo sentido, etcétera, sino que uno piensa que hay un mundo en el que el gato presenta un cierto estado y hay otro mundo en el que el gato presenta otro estado. Ahora, esos mundos se entienden, por supuesto, alternativamente, pero son dos mundos. Este es un tipo de respuesta que se da a este tipo de problemática desde la física, desde la mecánica cuántica, desde la interpretación de múltiples mundos. También desde el marco de la cosmología, con la interpretación o la formulación teórica acerca de multiversos, que nuevamente no se trata de ninguna cosa extraña de ficción. Otra cosa es que no hayan resultados concluyentes, empíricamente hablando, acerca de estos marcos teóricos. Pero por supuesto que hay, de una manera formal, rigurosa, seria, investigaciones al respecto en el marco de la ciencia. Y lo que quiero destacar es que hay un nexo muy claro que puede ser establecido y por distintos teóricos. Esto es puesto de relieve entre lo que es la especulación filosófica o la articulación filosófica que se da en el marco del realismo modal y este tipo de aproximaciones teóricas desde la ciencia. Ahora, nuevamente, para mí, cuando menos que tiene más sentido, si no pensamos en abordajes desde el marco de la lógica o la semántica acerca de los mundos, o el tipo de determinación que se puede hacer acerca de los mundos. Bueno, alternativamente, si no es dentro del marco de la lógica y la semántica, más que hablar de la metafísica, a modo de respuesta, hablaría de las respuestas que se pueden dar desde el marco de la física y las diferencias que pueden ser establecidas entre un marco teórico y otro, bueno, son sobre todo muy claros si partimos de esta idea que antes he mencionado, finalizando la presentación, de que es mucho más coherente la interpretación que se da filosóficamente hablando desde el abstraccionismo cuando lo relacionamos con la semántica de mundos posibles, y no obstante podemos pensar que el realismo modal o el concretismo o la forma de realismo modal puede servir de modelo teórico y filosófico
para las articulaciones que se presentan en el marco de la ciencia. Excelente. Me encanta esa respuesta. Bien. Quedan tres preguntas más. A ver. Sí. 4 preguntas más. Una es de Ingrid Lares. Felicitaciones, Marcel. Un tema realmente apasionante. ¿Cuál sería tu apreciación en cuanto a la divulgación que tiene el tema actualmente en cine, series o cómics? Ok. No, eso es muy interesante porque en principio yo doy algunos ejemplos en el artículo. Sí. En principio, digo en principio y como por la Ujú. mitad del artículo, que por temas es bastante breve. Pero doy algunos ejemplos con relación a obras de ficción, ¿no? Y es muy interesante eh, la conexión que uno puede marcar, que uno puede trazar entre lo que se nos presenta en el marco de las obras de ficción, en el marco de la propia especulación que eh, se da con las obras de ficción y la especulación filosófica que puede ser articulada. Y esto de una manera mucho más específica uno lo puede encontrar cuando establece el nexo de modo específico entre la forma que se nos presenta en el marco del realismo modal, o el concretismo, o la forma del realismo modal, y las obras de ficción. Por supuesto, en las obras de ficción, y está como muy en boga desde hace muchos años, pero quizás hoy mucho más, hoy en día mucho más, las obras en las que de una u otra manera se presenta la idea de un multiverso. De hecho, yo creo que está casi que no solamente la literatura de ficción, sino las obras están casi sobresaturadas de este concepto. Es decir, el concepto de multiversos. Tenemos multiversos por todos lados, por todas partes tenemos multiversos. Y las distintas formas en que se presenta esta idea de multiverso o en general lo que nosotros podemos relacionar con la noción de mundo posible casa de una manera no del todo precisa, pero sí de una manera intuitivamente precisa con lo que se articula dentro del marco del realismo modal. Es decir, esta forma en que se comprende a los mundos, a mundos alternativos, universos paralelos, etcétera, disculpen, universos paralelos, como entidades físicas en las que habitan individuos muy similares a nosotros, eh, son ideas que ya han sido desarrolladas y ya fueron desarrolladas y se siguen desarrollando dentro de marcos filosóficos de carácter o de naturaleza realista. Pero, por supuesto, hay una conexión muy clara con lo que contemporáneamente, y cuando digo contemporáneamente me refiero recientemente, se ha venido desarrollando en el marco de las obras de ficción con lo que nosotros podemos encontrar en la literatura filosófica. Y un ejemplo muy claro, y con esto ya de cierro la respuesta al interrogante, es que la noción de contraparte, que es central para David Lewis y para buena parte de los realistas modales, es algo que intuitivamente uno encuentra de una manera muy regular en obras de ficción. Es decir, esta idea de que nosotros tenemos una contraparte en otro universo, o que un individuo cualquiera tiene una contraparte en otro universo que es muy similar a nosotros, pero que presenta ciertas diferencias, quizás no estructurales, pero sí cuando menos ciertas diferencias que pueden ser superficiales. Pero se trata como mi otra parte, mi otro yo en otro mundo. Bueno, esto es algo que, nuevamente, de una manera teórica y de la manera más seria posible, ya está desarrollado y se sigue desarrollando nuevamente en el marco de la filosofía, más particularmente dentro de las coordenadas del realismo modal. Entonces sí, por supuesto que hay nexos muy claros y nexos muy íntimos. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta antes de avanzar con las otras del panelistas. ¿Cuál es el tratamiento desde el punto de vista del realismo modal al tema de la verdad? Ok. Con respecto a la noción de verdad, digamos, no pueden pensar que hay ciertas problemáticas a nivel semántico con relación a las formulaciones que nosotros podemos establecer, por supuesto, formulaciones modales. Y es un problema que simplemente, para dar respuesta a la pregunta, voy a
poco mencionar y decir algo muy brevemente al respecto, pero no voy a entrar mucho en ello porque, bueno, daría como para otra charla. Y es precisamente la cuestión que se vincula muy estrechamente con la noción de contraparte. Nosotros, cuando realizamos nuevamente formulaciones modales, realizamos formulaciones del tipo Miguel, o sin introducirte una vez el contrafáctico, podemos decir que es posible que Miguel sea médico, ¿no? O sí, es posible que Miguel sea médico. Ahora, si traducimos esto en términos de semántica de mundos posibles, lo que decimos es que hay un mundo posible, un mundo posible alternativo al nuestro, alternativo al que llamamos usualmente actual, en el que Miguel es médico. Y esto vale tanto para la articulación que se presenta dentro del marco del abstraccionismo como la articulación que se presenta dentro del marco del concretismo. Ahora bien, dentro del marco del abstraccionismo no se presenta prima facie muchos problemas con este tipo de formulación, pero dentro del marco del concretismo, del realismo modal, ocurre que cuando nosotros decimos, y esto vale con este tipo de formulación antes mentada y con cualquier otro tipo de formulación modal, yo no me estoy refiriendo ya a Miguel. O sea, cuando yo digo que hay un cierto individuo, es decir, Miguel, que está presente en otro mundo posible en el que le corresponde la propiedad o atributo de ser médico, yo en realidad ya no estoy hablando de Miguel. Me estoy refiriendo a una contraparte de Miguel. Y en este sentido, la cuestión acerca de la verdad en torno a nuestros enunciados modales, en realidad pierde en buena medida sentido. Un realista modal no estaría del todo de acuerdo con mis palabras, pero si uno es hasta cierto punto incisivo al respecto, en realidad puede notar que no tiene mucho sentido la cuestión acerca de la verdad, más que la verdad de la ocurrencia que se da en ese mundo, la verdad acerca de mis enunciados modales. Porque, nuevamente, si yo cuando hablo de Miguel en otro mundo, sea cual fuere ese mundo, me estoy refiriendo a Miguel, o mi intención es referirme a Miguel. Si yo digo que es posible que Miguel sea médico, bueno, yo me estoy refiriendo nuevamente a Miguel. Esa es mi referencia. Mi referencia debería permanecer intacta en este y en cualquier otro mundo. Pero si dentro del marco del concretismo, si dentro del marco del realismo modal, específicamente el realismo modal de tipo lewisiano, cuando yo hago este tipo de formulaciones, ya pierdo la referencia, es decir, ya mi referencia cambia porque no me estoy refiriendo a Miguel, sino a una contraparte de Miguel, que aunque sea muy similar a Miguel, en definitiva no se identifica con él, entonces tengo problemas. Y mis problemas nuevamente se dan en el marco, ya específicamente, de mis enunciaciones modales. Esto, por supuesto, conviene tanto a mis enunciaciones acerca de posibilidad como a mis enunciaciones de necesidad. Pero conviene a una problemática que está referida a mis enunciaciones modales, pierde sentido en buena medida, si no total sentido, cuando menos pierde en buena medida sentido mis enunciaciones porque pierdo la referencia. Y en ese sentido, la cuestión acerca de la verdad se ve comprometida. Nuevamente, el Miguel o la contraparte de Miguel que se encuentra en un mundo, llamemos beta, puede ser médico y correspondientemente por adecuación a él le puede convenir ese predicado o esa propiedad o ese atributo. Pero cuando pienso en mis formulaciones modales acerca de posibilidad o acerca de necesidad, bueno, la cuestión acerca de la verdad ya se vuelve un poco oscura. En este sentido, uno podría decir que desde el punto de vista de Quine es algo sobre lo que él criticó constantemente a las lógicas modales, diríamos que en ese caso mi contexto modal sería a su vez un contexto referencialmente opaco. Y en este sentido, la cuestión acerca de la verdad efectivamente se ve comprometida. Excelente, bueno, excelente porque estoy muy de acuerdo. El tema de la referencia es clave, como tú mencionas, ¿no? Acabas de mencionar a Quine. ¿Conoces hay un argumento de Quine, que bueno, como tú bien sabes, que acabas de comentar, él realmente es antimodal. Entonces él decía, algo así, estoy citando de memoria, si es posible, un mundo posible, si acaso es posible, lo es bajo nuestras leyes, o sea, nuestras leyes de la naturaleza que conocemos, ¿no? Las leyes naturales.
Ahora bien, si es bajo nuestras leyes que existe un mundo posible, entonces ese mundo es similar al nuestro. Por Ujú. tanto, por principio de identidad, si ese mundo es similar al nuestro, es nuestro mundo. Por tanto, conclusión, no existe un mundo posible porque en realidad todos son similares, existe un solo mundo que es el nuestro. Más o menos así el argumento de Quine. Claro, bueno, desde el punto de vista, aunque en ese marco hay muchas dificultades, muchos escollos semánticamente hablando, desde el punto de vista del realista modal, él diría, o sea, el realista modal diría o consideraría que un mundo posible no tiene que ser necesariamente similar al nuestro, podría ser estructuralmente, de hecho, muy distinto, al punto de que, bueno, según el grado del realista modal con el que nos encontremos, podría incluso considerar que las leyes que rigen un mundo posible cualquiera pueden ser distintas al del nuestro. Ahora, fuera de esto, eh, lo cierto es que si uno piensa más en coordenadas de, por ejemplo, la semántica de Kripke, que Kripke, digámoslo así, en general, y él mismo lo llegó a reconocer en reiteradas ocasiones, muchos de los escollos a nivel filosófico y muchos de los escollos a nivel lógico que se encontraban o que estaban presentes a partir de las críticas que planteó Quine, eh, se le intentó dar respuesta a partir de su semántica, a partir de sus teorías. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros efectivamente consideramos, desde las coordenadas de un actualista a lo Kripke, que los mundos posibles son efectivamente similares al nuestro, que son efectivamente similares al actual. Ahora, las configuraciones y la manera en que llega a estructurarse cada mundo posible distinto al nuestro es, no obstante, diferente, es decir, varía el tipo de articulación o la manera en que se articula y la manera en que se estructura cada mundo posible. De hecho, desde el punto de vista de la lógica modal cuantificada, extensionalmente cambia eh, cada extensión de mundo. Y no solamente cada extensión de mundo, sino las propiedades que corresponden a los individuos de cada una de esas extensiones. Y en ese sentido, no estamos en definitiva identificando a un mundo, digamos, alfa con un mundo beta, no se trata de lo mismo. No obstante, y esto es para algunos es una cierta limitación que el mismo Kripke se plantea o que los seguidores de Kripke también se plantean. Nosotros efectivamente partimos de nuestro mundo y en ese sentido, todo lo que nosotros podemos articular a nivel de contrafácticos y en este sentido pensar en otros mundos se da a partir de lo que está presente en el nuestro. Por ejemplo, yo no puedo pensar, si uno es riguroso y consecuente con la semántica de Kripke, yo no puedo pensar en un mundo en el que exista un individuo, en un mundo posible, no puedo pensar en un individuo, no puedo determinar un individuo que no exista en el mundo actual. Por ejemplo, no sé si tú tienes un nieto, Miguel. Sí, ¿Tienes un nieto? sí, Ah, ok. Bueno, digamos un bisnieto. no Como no tengo. tienes como no tienes un bisnieto, entonces yo no puedo determinar en ningún mundo posible al bisnieto de Miguel porque ese individuo no existe en el mundo actual. Ahora, ¿qué sí puedo pensar? Puedo pensar en una reconfiguración tal que los individuos presentes en este mundo sean distintos en otro mundo por las propiedades o los atributos que le correspondan. O puedo pensar en un mundo en el que, por ejemplo, no exista Miguel, etcétera. Y en este sentido, cuando menos, ya desde el punto de vista extensional, en tanto que cambia mi extensión entre mundos, ya puedo tener criterios muy claros para diferenciar entre un mundo posible alfa y un mundo posible beta desde estas coordenadas. Excelente, excelente. Muy bien, vamos a avanzar. Tenemos 3 preguntas más. Una es de Ana Gutiérrez. Marcel, este tipo de visión del mundo en mundos posibles, ¿no podría llevarnos al relativismo y alimentar de alguna manera la posverdad? ¿Cómo podemos defender la verdad o no de proposiciones de mundos posibles? Ok, bien. Considero que no tendría modo alguno que ocurriera así.
porque, bueno, acerca del relativismo en ningún sentido. Ahora, para especificar una cosa, y que quede, al menos mi intención sería que quede un poquito claro, en principio. Todas estas cuestiones que pueden ser expresadas intuitivamente acerca de mundos posibles, acerca de especulaciones en torno a mundos posibles, etcétera, son determinadas, son especificadas, son definidas de la manera más rigurosa en términos lógico-semánticos. Y de hecho, por ejemplo, Kripke, que es mi principal marco de referencia junto a Hintika, piensa, junto con Hintika también piensa lo mismo a este respecto, que cuando cuando se da una articulación acerca de una teoría de mundos, estamos pensando en coordenadas de conjuntos modelo teóricos que son de naturaleza matemática. Y en este sentido, básicamente, nosotros partimos de una cierta teoría lógico-matemática muy bien definida y bajo la cual desarrollamos o derivamos una serie de teoremas, que son los teoremas, por así decirlo, los teoremas clásicos de la lógica modal, o de la lógica modal proposicional, o de la lógica modal cuantificada. Lo que quiero decir con esto es que aquí no hay como cabida a pensar que pueda introducirse de alguna forma una manera de relativismo, o que nuestra noción de verdad pueda verse comprometida, o que podamos presentar una idea algo equívoca acerca de lo que es verdad o no en el marco de las extensiones de nuestros mundos posibles. No. Y de hecho, no solamente las formulaciones, sino todo el marco proposicional, estoy pensando por supuesto de manera técnica en torno a semántica de mundos posibles, nuestros marcos proposicionales en los que nosotros articulamos y en los que nosotros, a partir del cual nosotros articulamos nuestros discursos en torno a los mundos posibles, son marcos muy bien definidos nuevamente, y en los que nosotros podemos determinar muy precisamente cuando estamos pensando en términos de la verdad que se da según la ocurrencia en un mundo o en otro. Y esto nuevamente no nos pone en riesgo para nada de caer en alguna forma de relativismo. Diría más bien, en todo caso, que ocurre todo lo contrario, porque a partir de la articulación rigurosa que nosotros realizamos teóricamente hablando, es decir, lo que efectivamente se presenta bajo bajo la fundamentación semántica de la lógica modal, nuestro discurso es muchísimo más preciso, y a la Kripke o a la Hintika nosotros podemos decir, y en esto coincide, por ejemplo, el profesor Jesús Baceta, que nuestros contextos modales en general ya no son o no se tratan como lo llegó a pensar en algún momento Quine, vinculando un contexto modal con un contexto intencional, con contextos referencialmente opacos. Son contextos extensionales y muy claramente delineados. Ahora, lo que nosotros podemos especular a partir de esto, y lo que nosotros podemos hasta cierto punto discernir filosóficamente hablando, digámoslo, es otra cuestión, ¿no? Que tampoco tiene que desviarnos de lo que ha sido precisamente trazado en términos lógicos. Pero en función, nuevamente, y ya cierro con la respuesta, en función de la fundamentación precisa, rigurosa, etcétera, que se da a la lógica modal y a su semántica, nosotros podemos articular y podemos realizar formulaciones en términos de proposiciones modales de la manera más precisa y sin inconveniente alguno. Brillante. Nos quedan 3 preguntas. Sé que estamos sobre la hora, sin embargo, me parece creo que podemos seguir. De todas maneras, bueno, recomendaría que las próximas respuestas sean más breves de tu parte para que tengas todas las preguntas, ¿no? Entonces, tenemos una pregunta de Manuel Morales. ¿Hasta qué punto teorizar sobre la naturaleza de mundos posibles realmente tendría relevancia
relevancia si quisiéramos extraer información de esos mundos posibles, si es que existieran? Ok, bueno, rápido. Desde el punto de vista del abstraccionismo, desde el punto de vista del actualismo modal, y resulta relevante, sobre todo cuando nosotros pensamos que eh, las estructuras modelos de Kripke nos permiten discernir ciertas propiedades acerca de conjuntos matemáticos. Aquí no estamos hablando de lo que se da, entre comillas, en la realidad. O sea, no hay ese tipo de vinculación inmediata, o al menos el interés inmediato no se da a partir de, sino en tanto y en cuanto se trata de una teoría lógico-matemática muy precisa, nos resulta conveniente, aun cuando hay algunos defensores acérrimos a la lógica de primer orden que piensan que no, que la lógica modal cuantificada, la lógica modal de primer orden, no nos dice más, en definitiva, de lo que nos puede llegar no, nos puede llegar a decir la lógica de primer orden. Lo cierto es que nosotros podemos determinar propiedades de conjuntos de una manera precisa, de una manera muy interesante, de una manera muy rica y de una manera muy fructífera, a partir del análisis que se nos puede plantear, o que efectivamente se nos plantea en el marco de la semántica de mundos posibles. Ahora, desde el punto de vista de la especulación que nos ofrece o que nos puede ofrecer el realismo modal, como antes comentaba, que es algo que no se ha hecho en realidad del todo, tiene sus dificultades, nosotros podemos, digámoslo, determinar ciertas condiciones para mundos en función de las especulaciones que se han venido desarrollando en marcos científicos, es decir, tanto en mecánica cuántica como en cosmología, como antes mencionaba. Ahora, la cuestión aquí está, y esto por supuesto es un problema muy evidente que se presenta al realista, y todo antirrealista le objeta al realista acerca de esto, es que cómo nosotros determinamos empíricamente la existencia de tales mundos. Es decir, el realista modal asume de alguna forma que hay un conjunto, cuando menos numerable, de mundos posibles. Y estos mundos posibles son entidades físicas. Es decir, tanto que entidades físicas pueden ser determinadas o son determinables en coordenadas espaciotemporales. Pero ¿cómo determinamos empíricamente tales mundos? ¿Dónde están esos mundos? De alguna forma. O sea, esa pregunta no tiene sentido para el abstraccionista acerca de la localidad, de alguna manera. Pero para el realista, por supuesto que tiene sentido. Claro. Ahora, más allá de la respuesta estrictamente teórica que puede ofrecer el realista, lo cierto es que tiene que, junto con los científicos que teorizan al respecto, tiene que poder ofrecer respuestas a esta problemática, porque la determinación empírica de tal objeto es determinante para efectivamente hablar, o debería ser determinante para efectivamente hablar de la existencia de tal objeto. Excelente. Bueno, quedaron algunas preguntas, pero bueno, lamentablemente tenemos que ir cerrando, me anuncian los organizadores. Bueno, nada, muchísimas gracias a Marcel, de verdad que fascinante su tema y sus respuestas, pues lo complementa su exposición. Para la próxima semana los invitamos ya sería la última sesión. Tenemos una entrevista con Jay McDaniel. Jay McDaniel es una figura importante en el mundo de la filosofía del proceso. Es una entrevista que se le va a hacer en vivo, por supuesto, y unas palabras de cierre de toda esta jornada, de todo este evento, a cargo de nuestra compañera Ana Gutiérrez. Yo tengo aquí las preguntas, no sé, voy a tratar de hacértelas llegar y de alguna manera se pudieran responder a estas personas, Vilma González y la propia María Guadalupe Llanes. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Marcel, muchísimas gracias a todos los asistentes y nos veremos la próxima semana nuevamente. Bueno, chao, hasta luego. Muchas gracias.